Soy el encargado de profesor adjunto de la Cátedra de Semiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Y en el día de hoy les voy a hablar de la semiología vascular periférica. Podemos dividir a la semiología vascular periférica en tres aspectos: la parte arterial, la parte venosa y, más rara, la parte vascular linfática. Describiremos los síndromes arteriales periféricos tanto agudo y crónico, lo más importante y prevalente. También hablaremos brevemente de lo que son los síndromes funcionales de constricción arteriolar. Es mucho más raro los síndromes funcionales y con mucha menor trascendencia clínica los síndromes funcionales de dilatación arteriolar, que tienen que ver con fenómenos vasomotores de dilatación que no traen mayor trascendencia clínica. Los síndromes de compresión arteriales periféricas, que tienen que ver por lo general con anomalías anatómicas que generan compresión a nivel de los distintos ramos o troncos arteriales, y los síndromes venosos, en los cuales veremos las varices, la trombosis venosa sobre todo profunda. También dentro de la semiología vascular periférica se engloba lo que es el síndrome de vena cava, tanto para la obstrucción de la vena cava superior como inferior, que conforman el síndrome de la vena cava superior e inferior respectivamente. Cuadros raros de ver en la práctica diaria actual, pero que conllevan un cuadro semiológico muy florido cuando es de la vena cava superior con el compromiso de todo el hemitórax superior, y cuando es de la vena cava inferior, el hemicuerpo inferior. Los síndromes vasculares linfáticos, por último, también son raros de ver en la actualidad y se engloban dentro de la semiología vascular periférica. Bien, para hablar de la semiología en el síndrome de obstrucción arterial aguda, como en todos los cuadros clínicos, empezaremos con la anamnesis. En este caso, investigaremos cómo empieza o cómo describe el paciente el cuadro de obstrucción arterial aguda, que en la inmensa mayoría de las veces representa una emergencia médica. Puede generarse la obstrucción con la falta de circulación distal a la obstrucción en cualquiera de los territorios, tanto miembro superior o miembros inferiores. La mayor parte de las veces puede deberse a un proceso de ateroesclerosis que genera una trombosis sobreimpuesta con la oclusión total del vaso y la falta de irrigación en el territorio distal, o puede ser secundario también a una embolia. Embolia que puede originarse, por ejemplo, en un cuadro de fibrilación auricular o en una paciente que tenga una estenosis mitral y que de esta manera, sumada a la fibrilación auricular, puede generar trombos en la aurícula o en la orejuela izquierda y migrar hacia distintas partes de la economía o el territorio vascular del paciente, generando una obstrucción. Entonces son cuadros de presentación aguda, súbita, que van a generar dolor e impotencia funcional en el paciente, en el miembro afectado. El examen físico general, a continuación veremos un paciente compungido con facie de dolor por la extrema gravedad del problema, y nos vamos a abocar al examen físico especial y segmentario del miembro comprometido. Vamos a ver cómo está la piel, la temperatura. Vamos a evaluar la parte neurológica del miembro afectado y también vamos a explorar la falta de pulsos y el relleno capilar en el método, en el miembro afectado. Los métodos complementarios que vamos a emplear en el síndrome de obstrucción arterial, por lo general el primero y más a mano es la ecografía Doppler arterial. En este caso vemos un paciente con una obstrucción arterial
ya vemos la coloración, que es otra de las cosas que vamos a explorar inmediatamente en el examen general, viendo el cambio de coloración en las falanges distales en este miembro inferior derecho afectado del paciente, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución, vamos a tener distintos tipos de coloración en la piel del paciente. Muchas veces el decúbito electivo del paciente trata de colgar el miembro afectado y de esta manera tratar de mejorar la circulación en el miembro afectado. Como les decía, la obstrucción arterial aguda puede ocurrir en cualquiera de los miembros, ya sea en el miembro superior, como vemos en este gráfico en el ejemplo, el miembro superior izquierdo, o también puede ser en un miembro inferior, en este caso por obstrucción de la arteria poplitea en la pierna derecha. Entonces, lo que vamos a encontrar es palidez, frialdad, y cuando vamos a ver no tiene pulso el paciente, ¿no? Vamos a explorar, como les decía al comienzo, en la inspección, la coloración para darnos cuenta de la palidez que tiene este paciente cuando se le ocluyó la arteria poplitea en la pierna izquierda, ¿no? Claramente la diferencia de coloración, y seguramente si con el dorso de la mano exploramos la temperatura de este miembro, nos vamos a dar cuenta que la temperatura está disminuida en relación contra el miembro contralateral. Entonces exploramos el paciente desde la postura, vemos luego el examen físico segmentario en el miembro afectado, en el que vamos a encontrar, como remarca acá el esquema, el miembro pálido con diferencia franca de temperatura y ausencia de pulsos distales. Estos ya son casos extremos, como le comentaba al comienzo, son por lo general urgencias médicas en que uno debe acudir rápidamente. ¿Por qué? Porque el tejido con falta de irrigación en el tiempo puede llevar a una necrosis o gangrena, en este caso seca o húmeda respectivamente, según el tiempo de evolución y la colonización posterior por distintas bacterias que puede llegar a generar la putrefacción del tejido necrótico o no viable distal a la obstrucción de las arterias. ¿Cómo categorizamos el riesgo en pacientes con isquemias agudas? Básicamente con dos elementos semiológicos: la presencia o ausencia de discriminación sensorial y el déficit motor, si está o no está. Así tenemos tres categorías. En la categoría 1, en la más leve, los miembros por lo general sabemos que van a estar viables y sin una amenaza de pérdida inminente, cuando no tienen pérdida sensorial y obviamente no tienen déficit motor. La segunda categoría la podemos dividir en dos A y B, dependiendo si la pérdida sensorial es mínima o de uno o dos dedos, o es más extensa en toda la mano o el pie, y el déficit motor ya se empieza a insinuar. Y decimos que es de categoría 3, ya con un daño mucho más avanzado, irreversible, cuando hay ya pérdida sensorial total, hay anestesia en el miembro comprometido y imposibilidad motor, un déficit motor muy avanzado con parálisis o directamente rigor o rigidez en el miembro afectado. Vamos a pasar ahora a hablar del síndrome de obstrucción arterial crónica. También vamos a seguir los pasos generales para todos los síndromes. Vamos a empezar con la anamnesis. En este caso vamos a enfocarnos o focalizarnos en los factores que conocemos como factores de riesgo cardiovascular, que son aquellos que llevan a la producción de aterosclerosis, que es la principal causa de obstrucción arterial
crónica en los pacientes, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestra anamnesis preguntando sobre los factores de riesgo cardiovascular que van a llevar a que un paciente presente aterosclerosis. Vamos a hacer el examen físico general para controlar a este paciente, por ejemplo, su presencia o ausencia de hipertensión arterial. Vamos a ver el peso del paciente para ver si es obeso o no, que es otro de los factores de riesgo, como ya vamos a ver. Y luego nos vamos a abocar al examen físico especial y segmentario. Y de vuelta en este cuadro, en los métodos complementarios, empezamos por los de menor complejidad, que son el Doppler, el estudio Doppler color, el índice tobillo-brazo, que es muy fácil de realizar, y luego avanzamos hasta tener la angiografía, que es el método estándar de oro, o sea, es el patrón oro para el diagnóstico de esta enfermedad vascular, y con el cual nos podemos tomar determinación para ver cuál va a ser la conducta clínica y quirúrgica muchas veces en estos pacientes. La angiografía hoy por hoy también la podemos hacer con métodos no invasivos, como pueden ser como la angiografía contrastada o la resonancia, la angioresonancia. ¿Qué le preguntamos a este paciente o qué es lo que va a presentar este paciente en la anamnesis? Por lo general, dolor que se va a manifestar luego de determinada actividad con el miembro comprometido. Si es en el miembro inferior, después de una determinada cantidad de metros caminados, el paciente típicamente va a presentar dolor y quemazón o sensación urente a nivel de la pantorrilla. Esto se denomina claudicación intermitente. Clásicamente se llamaba síndrome de los miradores de vidriera porque los pacientes caminaban determinada cantidad de metros y tenían que parar o entrar en reposo hasta que le permitía que pasara el dolor en la pantorrilla y luego volvían a reiniciar la marcha. Entonces eso se llama claudicación intermitente. Es fundamental que veamos en qué momento de la marcha aparece, a cuántos metros, si progresó o no, y si es en una pierna o en la otra, en el caso de que sea de los miembros inferiores, por supuesto. Como les dije, íbamos a preguntar sobre los factores de riesgo, ¿no? Lo podemos dividir básicamente en modificables y no modificables. Los no modificables ya lo tenemos en los datos filiatorios de la historia clínica, es el sexo, obviamente una enfermedad más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, la edad, y saber la parte genética, si el paciente tuvo familiares directos que tuvieran episodios cardiovasculares en edad temprana, menos de 50 años. Y aquellos que conocemos como modificables, tenemos la presencia de alteración en el perfil lipídico, dislipemia, elevación de colesterol y triglicéridos, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes. Estos dos son los que más peso tienen, el tabaco y la diabetes, en el desarrollo sobre todo de patología vascular periférica. También acá podemos englobar lo que se conoce como sobrepeso, inactividad física y el consumo de dieta aterogénica, dieta no saludable. Esos son los factores de riesgo si lo dividimos no modificable o modificable. Otra manera también de clasificarlos es como los clásicos: tabaco, hipertensión, dislipidemia con colesterol total, LDL elevado, fracción HDL colesterol o fracción conocido vulgarmente como colesterol bueno, bajo, la diabetes y la edad avanzada. Los nuevos factores de riesgo podemos clasificar dentro de este grupo al aumento de triglicéridos, la presencia de partículas pequeñas y densas de LDL, que son los Very Low Density Lipoprotein o VLDL, la homocisteína, el fibrinógeno, el TPA, el inhibidor del plasminógeno, la proteína C reactiva elevada, la P-selectina y CAM,
un polimorfismo al gen de la enzima convertidora de angiotensina y la presencia de lipoproteína A. Todo esto, muchos de los pacientes que vamos a tener en la consulta van a desconocer todos estos factores que luego después en el examen clínico de nuestros pacientes se lo vamos a pedir y lo vamos a analizar cuando lo que observemos en nuestros pacientes no sean explicados por los factores de riesgo clásicos. Iremos también a investigar otros factores de riesgo o estos nuevos factores de riesgo cardiovascular. Dijimos que lo que manifiesta el paciente es dolor al realizar una actividad, ya sea con el miembro inferior o el miembro superior, según donde se produzca la obstrucción arterial. En el caso del miembro inferior, vamos a tener que el paciente va a ser el mirador de vidriera, el que claudica, el que camina determinada cantidad de metros y tiene que parar por el dolor que le genera impotencia funcional. Entonces, acá tenemos las 6 categorías de la clasificación de Rutherford, en el que tenemos desde el 0, el paciente asintomático, hasta la categoría 6, en que el paciente tiene prácticamente impotencia funcional por el dolor en reposo y además tiene ya pérdida de tejido, ¿no? Otra de las cosas que vamos a explorar en estos pacientes cuando lo veamos es las características de la piel y fanegas. Según la cantidad de metros que camine, por eso siempre en el interrogatorio vamos a preguntar cuánto camina, vamos a tener la clasificación de Fontaine en 4 grados de severidad, ¿no? El estadio 1, cuando encontramos placas con distintos métodos, por ejemplo con el Doppler, como decía, pero que el paciente está totalmente asintomático y tiene ya un índice tobillo-brazo comprometido. Estadio 2 ya presenta claudicación intermitente, 2A y 2B, independiente que sea mayor o menor a 150 metros la claudicación. Estadio 3, dolor en reposo. Y estadio 4, ya cuando el paciente presenta signos de necrosis tisular en distintas partes de su organismo comprometido por la isquemia. Esas son las causas generalmente ateroscleróticas o relacionadas, como les dije, con los factores de riesgo que van a generar placa de aterosclerosis y posterior obstrucción. Tenemos otras causas no ateroscleróticas que van a generar obstrucción arterial, como son la ateroembolia, son pequeñas partículas de una placa que migran y obstruyen distalmente, fenómenos vasculísticos, compresión extravascular, compresión de la arteria poplitea por cualquier otro elemento externo, quistes que se pueden formar en la adventicia, displasia fibromuscular, enfermedad más frecuente en mujeres, que va a generar obstrucción progresiva, claudicación venosa y la miositis como causas de dolor en esfuerzo en miembros inferiores de causa no aterosclerótica. Una maniobra clásica cuando vamos a explorar el paciente en el que lo ponemos al miembro, elevamos el miembro y vamos a ver el compromiso luego al bajar del relleno capilar. Maniobra de Krueger que la podemos sensibilizar haciendo que el paciente cuando eleva el miembro lo movilice, ¿no? Haga flexo-extensión de la articulación del tobillo. Entonces vamos a explorar de esta manera la falta, vamos a ver o vamos a poner de manifiesto la falta de irrigación en el miembro, ¿no? Primero lo hacemos con el miembro izquierdo y luego el derecho, o con ambos miembros. En el miembro superior, en las manos, podemos hacer un test que se conoce como test de Allen para ver el circuito arterial que viene por la cubital y la radial, si recuerdan la anatomía normal, y de esta manera vamos a ver si hay o no hay un compromiso vascular a nivel arterial o radial en el miembro superior. ¿Cómo hacemos el test de Allen?
hacemos que el paciente primero abra y cierra la mano y luego la comprima con fuerza y nosotros vamos a comprimir con nuestros pulgares las arterias cubital y radial del paciente. Luego liberamos, vamos a liberar inicialmente, vamos a explorar el lado radial y luego el cubital, pero primero liberamos el radial manteniendo presionado el cubital y vamos a ver en cuántos segundos tenemos un relleno capilar normal. Por lo general vamos a contar que en menos de 15 segundos normalmente deberíamos tener un color homogéneo en toda la palma de la mano cuando liberamos la radial y luego lo mismo hacemos con la cubital, ¿no? Y contamos en cuánto tiempo la mano se rellena. Como les decía, una de las maneras no invasivas de explorar y con más fácil al acceso de por lo general de todos los médicos encargados o en las guardias donde van a concurrir estos pacientes, es la presencia o la utilidad del eco-doppler color para ver, que nos permite determinar no solo el flujo, sino ver el vaso y ver en qué lugar del vaso, en qué lugar del trayecto arterial está presente la obstrucción. Estos son, solo para mencionar, como les había dicho, los síndromes funcionales que van a generar cierto grado de constricción arteriolar, que tienen que ver con fenómenos vasoespásticos, en general relacionados con fenómenos de baja temperatura, ¿no? Y vamos a tener acrocianosis, que es la coloración azulada de las extremidades, lívidos reticulares, un grado más avanzado también de este compromiso constrictivo de las arterias por frío, en el cual vamos a tener un reticulado del tejido subcutáneo que se va a hacer visible por su color violáceo con un fondo marmóreo, el eritema pernio sabañones y el fenómeno de Raynaud, que tiene la característica de generar inicialmente una coloración pálida, luego va a haber cianosis y generalmente al liberar la obstrucción que generó la palidez y cianosis, vamos a tener la coloración rojiza del eritema que se genera por la vasodilatación final al proceso vasoespástico inicial. Entonces vamos a tener este cambio de coloración que va a ir desde el blanco al azulado de la cianosis hasta el rojo del eritema posterior a la vasodilatación final. Este fenómeno de Raynaud puede acompañar a distintas enfermedades severas, muchas de ellas enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, y también en otros cuadros como la hipertensión pulmonar. Vamos a pasar a la parte venosa. Ya hemos visto los cuadros arteriales más periféricos más importantes. Vamos a hablar ahora de la parte venosa. Vamos a ver las varices, vamos a preguntarles también a nuestros pacientes el motivo de consulta. Vamos a ver en la anamnesis de estos pacientes se van a quejar por molestias y pesadez, sobre todo en miembros inferiores. Las varices son, como sabemos, dilataciones de los vasos venosos que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, ¿no? En miembros inferiores lo que más conocemos, las varices de los miembros inferiores, pero también sepamos que puede haber dilatación del tejido venoso del epidídimo, generando también a nivel de la parte distal del recto, generando las hemorroides. Entonces vamos a preguntar, dependiendo en dónde sea el dolor o la molestia, el cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente. Vamos a explorarlo general y luego vamos a ir al examen físico, como siempre, especial segmentario, y también vamos a emplear métodos complementarios para estudiar a nuestros pacientes.
Por lo general, como les decía, las varices se refieren al problema que aparece por la dilatación venosa en los miembros inferiores. Pero reconozcamos que también puede aparecer dilatación venosa en cualquier otro sistema o miembro de nuestro organismo, ¿no? Entonces acá tenemos dilataciones venosas tortuosas, tanto, ¿no? Y acá vamos a describir entonces que estos pacientes, por lo general, además de la alteración anatómica que genera y el problema estético en las mujeres, por lo general a la noche van a tener problemas de pesadez y dolor y molestias en miembros. Cuando este proceso se produce y genera cronicidad, vamos a tener alteraciones de nutrición y trofismo en la piel hasta llegar a los estadios mucho más avanzados con úlceras y un síndrome posttrombótico o postflevítico con cambio de coloración en la piel y alteraciones pigmentarias relacionadas con los trastornos venosos crónicos en estos pacientes. La trombosis venosa profunda, por lo general, son procesos también que generan cierta premura en la atención porque pueden estar relacionados con cuadros graves de salud. Vamos a preguntar en nuestro paciente, el curso el motivo de consulta, por lo general va a ser un dolor de inicio súbito en el miembro que está comprometido con la trombosis, y en ello vamos a buscar, en nuestra anamnesis, en nuestra investigación, vamos a buscar todos aquellos fenómenos que estén relacionados con los procesos que pueden llevar a generar una trombosis venosa. Vamos a explorar al paciente, también va a tener un compromiso del estado general, sobre todo por el dolor generado por la trombosis, dependiendo obviamente en dónde se genere, en todo territorio que pueda haber venas, como vimos que se generan varices, también en todos estos territorios también puede haber trombosis. El examen físico especial, determinado en el miembro en donde se generó la trombosis, que va a estar mucho más turgente, sensible y doloroso, y vamos a hacer algunas exploraciones semiológicas específicas, y el método complementario en el que nos vamos a apoyar para el diagnóstico por lo general es el ecodoppler vascular periférico color. Estos son los que les decía, los factores de riesgo que nosotros vamos a preguntar en nuestra anamnesis para poder empezar a integrar un síndrome de trombosis y acercar nuestra certeza diagnóstica sabiendo qué probabilidad tiene de tener una trombosis venosa. Entonces vamos a tener datos filiatorios que lo tenemos al comienzo de nuestra historia, que nos va a ayudar a pensar cuando estamos frente a pacientes mayores a 40 años, cuando nos dice que viene de una inmovilización prolongada, ya sea por causa traumatológica, quirúrgica o por un viaje de más de 12 horas, por ejemplo, o que el paciente se movilice poco, que esté mucho tiempo en cama, la presencia de trombosis venosa profundas previas, que la presencia de insuficiencia venosa crónica o de varices, que una mujer esté cursando su embarazo o el posparto inmediato, son también factores de riesgo porque la presencia del útero gravídico genera compromiso y éstasis de las venas pelvianas, con lo cual se aumenta la presión venosa en las venas de los miembros inferiores, generando éxtasis sanguíneo y posibilidad de trombosis, ¿no? La presencia de traumatismo y obesidad, y como les decía al comienzo, viajes prolongados están dentro de lo que conocemos factores de riesgo generales. Vamos a preguntar si toman algunos medicamentos estos pacientes. Sabemos que los anticonceptivos
En las mujeres, el tratamiento hormonal sustitutivo, el uso de tamoxifeno y la quimioterapia son elementos que pueden estar relacionados con mayor riesgo a hacer trombosis venosa. Y los asociados a cirugía, por lo general las cirugías ortopédicas, hoy por hoy la mayor parte de las cirugías se acompañan de profilaxis para trombosis venosa, ya sea con métodos farmacológicos o no farmacológicos, o sea, se trata de prevenir en toda cirugía, sobre todo en las cirugías ortopédicas y en cirugías mayor, ¿no? Sobre todo abdominal, neuroquirúrgica y las pélvicas. Y la presencia de trombosis asociadas a catéter, sobre todo catéteres venosos centrales. Esto es parte de la exploración semiológica específica. Vamos a medir los miembros. El miembro comprometido por lo general por la éstasis sanguínea va a estar mucho más dilatado. Vamos a encontrar una diferencia en centímetros entre el miembro comprometido y no comprometido. Vamos a tener mayor sensibilidad y vamos a hacer esta maniobra que se conoce como Homans, en la cual vamos a tener el paciente con extensión de la articulación de la rodilla y vamos a hacer una dorsiflexión forzada del pie y el antepié, y esto por la tensión de las venas posteriores, cuando es positiva va a generar dolor en la zona de la trombosis, dolor en la pantorrilla, ¿no? Maniobra de Homan positivo que también la podemos hacer directamente al palpar el músculo gemelo, directamente puede generar dolor espontáneo y ser también considerado como Homans positivo. Algunas palabras del linfedema, como les dije al comienzo, al describir los distintos síndromes e integración sindromática, vimos que el linfedema es un proceso también descrito dentro de lo que son los síndromes vasculares periféricos, hoy por hoy más raros de ver. Antiguamente había mayor cantidad por compromiso infeccioso, la filariasis estaba claramente asociada a la presencia del linfedema, sobre todo en miembros inferiores, por el compromiso del sistema vascular linfático que generaba éxtasis y obstrucción para la zona distal con edema. En este caso estamos viendo un miembro superior, pero en el caso de la filariasis decía del miembro inferior predominantemente. Otra de las causas que generan obstrucciones al tejido linfático puede ser el uso de quimioterapia, la presencia de patologías, sobre todo neoplásicas o infecciosas, con compromiso del tejido ganglionar linfático, que iba a generar aumento de la presión de drenado distal con presencia de este edema blando de características más duras y pálido, ¿no? Estas son las características del edema, del linfedema, como seguramente hemos visto ya en la clase de síntomas generales y edema. Bueno, hemos ido repasando por lo general los síndromes vasculares periféricos más frecuentes de encontrar, y me gustaría ahora terminar con dos casos clínicos para que discutamos y podamos integrar sindromáticamente un poco lo que vimos, ¿no? Esta es una mujer de 65 años de edad, antecedentes familiares de varices en los miembros inferiores. Las varices tienen una asociación familiar bastante frecuente y siempre debemos consultar por ella. Esta paciente viene a nuestra consulta por pesadez y tensión en ambos tobillos y pies, que se presenta vespertina y se asocia con edema de ambos tobillos que desaparecen al dormir. Refiere empeoramiento con el calor y la humedad.
Bueno, tenemos entonces una mujer adulta, 65 años, que viene a nuestra consulta por pesadez y tensión en miembros inferiores. Tiene antecedentes familiares de varices. Entonces, ¿cómo definimos los síntomas de la paciente y el edema vespertino? ¿Cómo los relacionamos? Bueno, impresiona ser todos relacionados con síntomas varicosos. Tenemos los antecedentes, no solo el motivo de consulta, sino también, como les decía, tenemos antecedentes familiares de las pacientes con varices. Los síntomas se presentan ante el calor y la humedad, lo cual genera peor condición por la vasodilatación que generan. Entonces, todos los síntomas relacionados con las varices van a estar incrementados o empeorados, ¿no? Con todo lo que genere vasodilatación. Y el edema vespertino, que desaparece o mejora con el dormir y al amanecer, tiene que ver con el tiempo que pasa el paciente que sufre de edema, que sufre de varices de pie durante el transcurso del día, se va agravando con el paso de las horas hasta ser de máxima tensión durante la parte vespertina del día, y cuando el paciente se pone en decúbito con los pies en alto, ese tejido se reabsorbe y a la mañana siguiente el paciente nota los tobillos deshinchados. ¿Qué buscaríamos en el examen físico de este paciente y qué maniobras realizaría para avalar el diagnóstico? Por lo general veríamos el paciente con las típicas dilataciones varicosas, como hemos visto en nuestra clase de hoy, con las fotos en las que hemos mostrado ejemplos de lo que son las varices en miembros inferiores. Trataríamos de ver la insuficiencia que puede haber en el callado de la safena, tanto interna o externa, con lo cual corroboraríamos nuestra interpretación diagnóstica inicial del síndrome varicoso. Y el método complementario de primera elección para definir el pronóstico de la conducta sería obviamente el ecodoppler color venoso de ambos miembros inferiores, que nos permitirá ver la presencia o ausencia de estas varices y evaluar la suficiencia o insuficiencia de las distintas safenas o de los vasos comunicantes entre el sistema venoso superficial y profundo. Obviamente también descartaríamos con las maniobras de Hohmann que no tenga este paciente una trombosis venosa profunda asociada a este cuadro varicoso. Recuerden que la presencia de varices, cuando vemos a este paciente, le confiere también un factor de riesgo extra para hacer trombosis venosa. Vamos a pasar entonces al próximo caso clínico. Esto es un varón de 70 años de edad con antecedentes de tabaquismo grave e hipertensión que consulta porque desde hace un año presenta dolor en la pantorrilla derecha al caminar. En los últimos meses tiene que detenerse y descansar 2 minutos cada 150 metros para luego reiniciar la marcha. Nota además frialdad del pie y parestesias nocturnas plantares. Bueno, tenemos un varón, ya el varón, como vimos, el sexo, por lo general, la enfermedad aterosclerótica, a más temprana edad, no tanto a los 70, pero a más temprana edad, es predominantemente más frecuente en varones que en mujeres, tiene factores de riesgo conocidos, un modificable como es el tabaquismo y otro también modificable como es la hipertensión. Le había dicho que los dos más importantes para evaluar cuando estamos pensando en la enfermedad vascular periférica es la diabetes y el tabaquismo. Este además es 70 años, hipertenso y consulta por dolor en la pantorrilla derecha al caminar. Esto se llama claudicación, síndrome de claudicación intermitente al caminar. Entonces, hemos preguntado
camina, vemos que camina aproximadamente cada 150 metros, necesita descansar, o sea, mirar la vidriera, como decíamos, síndrome del mirador de vidriera, 2 minutos para luego reiniciar la marcha. O sea, es una clara descripción, una típica descripción de la claudicación intermitente vascular del miembro inferior. Recuerden que vimos que hay otras maneras de dolor, otras causas de dolor en miembros inferiores no relacionadas con arteriosclerosis. Entonces, si la tenemos que clasificar, sería un estadio 2, justo en la mitad de la clasificación entre A y B, porque claudica justo a 150 metros. Además, el paciente nota que ese pie está más frío y tiene parestesias nocturnas a la noche. Un poco ya con el interrogatorio, lo que pudimos evaluar en nuestros pacientes, ya nos acercamos bastante al diagnóstico según lo que vimos en nuestra clase, ¿no? El síntoma de presentación hemos dicho que es claudicación intermitente. ¿Cuándo claudica? A 150 metros. ¿Qué miembro claudica? El miembro inferior derecho. Claudicación intermitente del miembro inferior derecho. Le haríamos la maniobra de Breuer, sensibilizado no de Adams, como hemos visto en nuestra camilla. Al elevar el miembro inferior derecho, veríamos la frialdad y la falta de relleno del miembro inferior derecho puesto en manifiesto al elevar el miembro. Entonces, en el examen físico, además, obviamente, iríamos en busca de los pulsos, exploraríamos también auscultatoriamente la presencia de soplos o no en la pelvis y en la ingle, sobre todo del lado derecho, y veríamos en la piel si tiene o no tiene lesiones tróficas de la piel y las faneras. Impresiona no ser, porque este paciente no tiene claudicación en reposo, ¿no? Todavía puede ser fácil de caminar, pero de todos modos es algo que siempre debemos ver, ¿no? La piel y las faneras y la temperatura de ese miembro afectado por la obstrucción arterial. ¿Qué examen complementario inicial solicitaríamos y con qué fin? Por lo general le pediríamos un Doppler a este paciente, un ecodoppler color arterial, para ver en qué lugar está la obstrucción, y además con este método nos permite, nos da la información del índice tobillo-brazo, lo cual es un elemento diagnóstico y además pronóstico que nos permite estratificar a nuestro paciente y poder definir una conducta posterior. ¿Qué otro método podemos implementar en este paciente? De continuar sintomático o de haber progresado, podemos ir directamente al gol estándar, como les comenté en el desarrollo de nuestra clase, que es la arteriografía. La arteriografía por cateterismo, o también puede ser hoy por hoy la arteriografía conseguida con métodos no invasivos como la tomografía o la angiografía por resonancia, la angioresonancia. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase en la que hemos visto los síndromes vasculares periféricos más frecuentes, los arteriales, los venosos y algo de lo que es los síndromes vasculares linfáticos. Y cómo conseguimos, según la anamnesis, el examen físico general y segmentario y la implementación de métodos complementarios, tener una integración sindromática. Espero que haya sido de utilidad y va a venir muy bien complementar esta clase con todas las maniobras semiológicas que seguramente tendrán con cada uno de los jefes de trabajo prácticos la posibilidad de practicar a través de esta plataforma y poder discutirla con ellos. Muchas gracias a todos.